te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Dios está transformando a millones de personas alrededor del mundo, dotándoles con inspiración, convicción y llamado. Tú eres uno de ellos. Sientes el llamado en tu corazón a ser pastor, a servir en la iglesia y a transformar el mundo. Y sabes que necesitas el entrenamiento necesario para hacerlo. Sin embargo, encuentras cientos de obstáculos y distracciones que tratan de detenerte. Sabes en tu interior que Dios te ha llamado para este tiempo, para este propósito. Pero la pregunta aún permanece en tu mente. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Dónde puedo prepararme? La Universidad Global es la respuesta. Llegará donde quiera que estés, brindándote educación de calidad. Estará junto a ti, preparándote para responder al llamado de Dios. Encontrarás en nuestros programas la alternativa académica que necesitas. Podrás comprobar cómo Dios utiliza la Universidad Global para entrenar y desarrollar líderes por todo el mundo, empoderando a distintos creyentes cuya pasión es el ministerio, a través de cursos libres y programas acreditados preparados por educadores de gran nivel. La Universidad Global cumple con los más altos estándares académicos que te brindarán las herramientas necesarias para guiar a otros en su caminar hacia Jesús y ayudarles a construir una vida plena. Así que, no importa dónde estés, en tu casa o a lo largo de tu recorrido, estaremos allí para ayudarte a lograr una educación asequible en una universidad acreditada, reconocida internacionalmente, en un programa específico para tu llamado. No importa en dónde te encuentres, la Universidad Global estará a tu lado. Nuestra misión es prepararte para cumplir tu llamado. Somos tus compañeros en este viaje, porque a través de ti, Dios hará cosas maravillosas en todas partes. Universidad Global. La Universidad Global es de las Asambleas de Dios, pero abre sus puertas para todas las personas que se quieran capacitar. Ofrecemos nuestros programas en evangelismo, liderazgo, licenciatura, maestría y doctorado. Tenemos el aval del Ministerio de Educación Nacional en Colombia y queremos alcanzar al perdido y capacitar al salvo donde quiera que esté. Bienvenidos a la Universidad Global. Y bienvenidos en esta noche a este diálogo que tenemos respecto a qué dice la Biblia de las señales del fin. Es un placer que todos y cada uno de ustedes se haya conectado en esta noche y que podamos pasar un rato entre amigos, charlando, retroalimentando. Podemos escribir comentarios en el chat del Facebook Live y podemos retroalimentar con nuestro invitado en la noche de hoy, al cual damos la bienvenida. Nuestro invitado es el teólogo
Edgardo Muñoz. Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Él allí es profesor y forma parte de la directiva del IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata, de las Asambleas de Dios. Es pastor también de las Asambleas de Dios en Buenos Aires. Edgardo, buenas noches. Bienvenido a esta audiencia aquí en Colombia. Buenas noches, Alex. Qué placer para mí estar con ustedes. El gusto es todo nuestro de que nos puedas acompañar el día de hoy. ¿Cómo está Buenos Aires hoy día? Bastante fresco, pero por ahora se puede soportar. Ok. Y hace unos minutos fuera de cámaras me decías que estabas tomando café colombiano. Bueno, para vergüenza mía, en realidad es un café argentino. Bueno, no existe el café argentino. Es un café comercializado en Argentina, pero no es de la calidad tan fina del café colombiano. Bueno, pero café es café y que un argentino esté tomando café en vez de tomar mate, ya eso es un avance. Bueno, tomo mate con mi esposa solamente y cuando estamos apurados tomamos café. Ok. Edgardo, también somos colegas en el Instituto de Superación Ministerial, como profesor y también como parte de esta comisión internacional en la que tenemos el privilegio de servir. Entonces, es un privilegio que nos acompañes hoy, Edgardo, y que hayas tomado este tiempo para nosotros. El privilegio es mío de compartir justamente este ministerio tan lindo como es el ISUM, compartir el ministerio de la educación, que no es poca cosa. Es un placer poderlo hacer y hacerlo con tu persona. Muchas gracias. Entremos en materia. Pululan en las redes toda suerte de interpretaciones de los tiempos en las cuales incluyen temas como teorías de conspiración, un nuevo orden mundial. Se habla de una escatología especulativa desbordada. ¿Tú qué opinas al respecto? Ay, sí, a la gente le encantan las teorías conspirativas porque de alguna manera estamos en la época de la posverdad y esta época de la posverdad hace que la gente dude de las verdades oficiales. Entonces, toda versión, toda subversión, toda historia secreta, toda historia prohibida que está en manos de algunos iluminados y que se quiere publicar, es jugosa para aquellos que viven una desconfianza crónica. Convengamos que esto está dentro de lo que se puede conocer como fake news, donde hay un productor de las fake news virales y donde hay un consumidor. Uno tiene que ver las motivaciones que tienen los productores. Y hay productores que simplemente quieren cambiar la opinión pública, cambiar los pensamientos de las personas, dañando las imágenes de algunos individuos. Esto se ve normalmente cuando hay campañas políticas. Otros simplemente para testear hasta dónde llega la noticia que están dando. Otros lo hacen porque se sienten iluminados especiales que encontraron la gran fórmula y quieren beneficiar al mundo. Claro, nunca faltan personas que tienen complejos mesiánicos. Están también aquellos que para tener entidad, para sentirse alguien, tienen que tener algo especial, algún distintivo. Han sufrido alguna falta de atención en la niñez, entonces tienen que tener siempre el secreto que los demás no tienen que tener la noticia que los demás no tienen, y juntando una pieza del rompecabezas por aquí y otra pieza por allá, terminan armando una historia que cuando uno la mira de una forma superficial, le resulta creíble, pero si uno la somete a un buen juicio profundo, uno se da cuenta que es pura paranoia. Pero están por el otro lado los consumidores. Hay gente que quiere consumir esto porque a veces esas fake news tienen noticias que uno quiere oír o noticias que uno quiere que se cumplan o porque a veces uno quiere hacer bien a la humanidad y dice yo no quiero que muera conmigo esta noticia, tengo que transmitirla a otros. Y otros simplemente para cobrar un poco de notoriedad, una persona que se siente poco importante de pronto adquiere relevancia cuando tiene una noticia importante. Así que autor y cómplice,
generan todo este mare magnum que trae como consecuencia, bueno, visiones muy apocalípticas. Cuidado, no estoy subestimando lo que vivimos, que no tiene parangón en la historia. Es decir, lo que estamos viviendo es muy particular. Hasta hace 4 meses atrás creíamos que esto solamente estaba en las películas de ciencia ficción y de las peores, digamos, las más increíbles, y hoy lo estamos viviendo. No podemos descuidar esto, pero de ninguna manera esto nos tiene que hacer pensar que ya hay una confabulación mundial, de que el anticristo es Bill Gates y otras tantas historias en las que se nos quiere hacer creer que tenemos un enemigo. Este es un recurso sociológico muy común, el buscar un enemigo externo para podernos unir o enfervorizar. Entonces, las historias conspirativas buscan muchísimos enemigos externos que de alguna forma nos enfervorecen. Pero, por supuesto, son peligrosísimas, son dañinas y nos quitan el foco de la atención. Y quizás a lo último quiero hablar de esto, del foco de la atención, así que si quieres recordármelo, con gusto voy a hablarlo. Ok, o sea que estás diciendo que la advertencia que le hacía Pablo a Timoteo sigue vigente. Vendrán tiempos cuando teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Pero esta noche estamos aquí para volver nuestro oído a la verdad. Y para saber, no qué dicen los noticieros, ni qué dicen los de escatología de turno al respecto, sino qué dice la Biblia respecto a estas señales del fin. Entonces, cuéntanos qué texto quieres abordar para que meditemos alrededor de él. Bueno, podríamos pensar en el Evangelio según San Mateo, que es Ok. el que por excelencia, al que por excelencia se le hace referencia, y ya lo estoy buscando, porque tengo varios textos por aquí, y tenemos que recordar que cuando Jesús estaba por el templo paseando con los discípulos, de pronto empiezan a ver el templo, empiezan a ver las piedras maravillosas, y el Señor vaticina lo que iba a ser la destrucción del templo. Entonces, frente a lo que les dice a los discípulos, que no quedaría piedra sobre piedra, él se estaba refiriendo con lo que ocurriría unas 4 décadas después, con la destrucción del templo bajo Tito. Y los discípulos interpretaron que lo que él estaba diciendo era apocalíptico. O sea, ya nos encontramos con la primera reacción escatológica frente a un aviso de un futuro más cercano. Y cuando los discípulos oyen que Jesús les dice no quedará piedra sobre piedra, inmediatamente le hacen la pregunta y le dicen al Señor, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, los discípulos ya estaban asociando la destrucción del templo con el fin de esta era y con el reinado de Cristo. Entonces en Mateo el capítulo 24, desde el versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras o peligros de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, aludiendo tal vez a algunos de los que hemos hablado recién, y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá el Señor les estaba respondiendo justamente la pregunta de qué señal habría del fin del siglo y de su venida y del fin del siglo como consecuencia de la venida del Señor. Ahora los discípulos le hicieron una pregunta en base a una presuposición equivocada. Ellos asociaban la destrucción del templo con la venida de Cristo y el término
términos de la era actual. Y el Señor entonces les responde con un principio pedagógico antiguo, les responde de acuerdo a la madurez que ellos tenían para oír. Y les da una serie de eventos que son señales del fin del siglo, pero se los da como en un plano. Es decir, no los da en una tercera dimensión donde puedo ya saber yo qué hay antes y qué hay después, sino lo pone todo en un plano, viéndolo todo junto, sin entender qué viene antes y qué viene después. Y lo hizo con mucha sabiduría, sabiendo de que ya llegaría el libro de Apocalipsis, que estaría dando la profundidad y mostrando el orden de los eventos que vendría antes o después. Pero de las cosas que aquí el Señor está diciendo, nos encontramos con muchos eventos actuales, que son de nuestros días. Y tenemos que entender que los eventos precursores de la venida de Cristo, que se darán mayormente en la tribulación, no van a comenzar de golpe, sino que va a ser un crecimiento gradual. Hay un antiguo experimento, muy cruel por cierto, que habla de lo inmaduro que es el sistema térmico de los anfibios, entre ellos los batracios, la rana. Entonces promovían algunos en ese experimento de que si uno pone una rana en agua hirviendo, la rana pega un brinco en el que no queda en la olla. Ahora, si esta rana uno la pone en agua a temperatura ambiente y va calentando el agua lentamente hasta llegar al punto de hervor, la rana muere con una sonrisa sin haberse dado cuenta, porque es un crecimiento gradual de la temperatura. Bueno, hagamos de cuenta que somos ranas como humanidad y cada evento que ocurre es como un escalón que nos sobresalta, que nos asusta, que hace que muchos empiecen a hablar, ya viene el Señor, ya lo tenemos, pero luego de ese escalón viene una meseta en la que todo el mundo se acostumbra, hasta que viene el siguiente escalón, otra meseta en la que todo el mundo se acostumbra. Y tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, lo que pasó con las Torres Gemelas, hace ya ¿cuántos años? O sea, hace 20 años, cerca de 20 años, una barbaridad, ¿no? 11. Ahora, ¿qué pasó? Después de las Torres Gemelas, cualquiera podría pensar que lo que ocurrió con las Torres Gemelas era el principio del fin, el mercantilismo empezó a tener su caída. Estábamos viajando con mi esposa cuando escuchábamos por la radio, veníamos de la carretera muchos kilómetros, y escuchábamos por la radio lo que pasaba, cómo se iban dando nuevas noticias, y hasta vino a mi mente el pensamiento, ha caído la gran Babilonia, pensaba yo. Por supuesto, conociendo el libro de Apocalipsis, yo decía, no es el tiempo. Bien, hubo un antes y un después. Desde ese momento, la famosa identificación biométrica de las personas es una realidad. Cuando uno va a un país desarrollado, inmediatamente toman la frente, las imágenes de la frente, donde el rostro ya no es un rostro, sino es un número binario que es consecuencia de las coordenadas que hay entre diferentes puntos de la cara, y la mano derecha para ver las huellas digitales. Ya desde ese momento la identificación biométrica que se da en la mayor parte de nuestros países se transformó en una realidad. Antes a todo el mundo lo escandalizaba, ya es el anticristo, es la marca, no viajes al extranjero porque ya te van a marcar, y de pronto esto es algo normal. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos en una meseta. De pronto ahora viene el COVID-19 que trae una serie de cambios que hacen que ya no seamos los mismos de antes. Todo el mundo habla de un cambio de orden. Ahora bien, va a haber un cambio de orden y esto va a preparar el camino, pero nos va a esperar una meseta cuyo largo no sé, hasta que por fin se precipiten los eventos de la tribulación. Pero de ninguna manera esto marca el inicio de la tribulación, porque quizá lo veamos más adelante, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Por lo tanto, esto lo que hace es ir abriendo camino. Y podría hablar, si te parece, Alex, podría hablar de en qué consiste este nuevo camino que está abriendo y este nuevo orden. ¿Te parece?
Sí, pero antes quería señalar algo. Has hablado reiterativamente de señales, y quisiera hablar del hecho de que estamos viviendo tal vez el síndrome del faraón, temer a las plagas y no a Dios. Porque has mencionado la literatura apocalíptica y has mencionado que todo esto nos pone en alerta. Y me parece que es el objetivo de las señales, que el hombre se vuelva a Dios. El autor de Apocalipsis, de la literatura apocalíptica por excelencia, Juan, escribe el Evangelio de las señales. Y son 7 señales. Lo enseñabas ahora en el ISUM de febrero, ¿verdad? Las señales de Juan. Pero que siempre buscan es que el hombre se vuelva a Dios. Entonces, más que ser especulativo, es el propósito de las señales, que es que tanto el que no ha nacido de nuevo se vuelva a Dios, como que los que ya hemos nacido de nuevo también nos acerquemos a Dios. También es un llamado de atención para nosotros. Sí, y de hecho el libro de Apocalipsis tiene un propósito y lo sabemos muy bien los que enseñamos Biblia, de que si yo no hallo el propósito de un libro bíblico, nunca voy a poderlo entender debidamente. Cuando recibo una carta, tengo que saber a qué quiere ir, a dónde quiere ir quien me la escribe, para poder interpretar cada párrafo en función de ese punto. Ahora bien, el libro de Apocalipsis tiene una función importantísima que es doble. La primera de ellas, dar consuelo a los creyentes, porque Juan en el capítulo 1 dice, yo Juan, creo que el versículo 9, a ver si lo tengo ahí a mano, Juan 1:9, Apocalipsis Las cosas 1:9. que las que han de ser y las que serán después de estas. Sí, pero un poquito antes, eso me parece que es 1:19, pero Ok. vamos a ver. Sí, Juan 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que ahí Juan está diciendo la razón por la que se encuentra. Juan, el discípulo amado, el que tiene esa visión maravillosa del Señor que lo hace privilegiado por sobre todas las cosas, sin embargo, él se pone a nivel de copartícipe en la tribulación. ¿Cómo puede ser que si predicamos un Dios soberano, todopoderoso, sabio, omnipresente, omnisciente, que nos ama, que es justo y todo lo demás, cómo puede ser que yo estoy sufriendo esta injusticia? Y sin embargo, la cristiandad del primer siglo sobrevivió a ese dilema porque se encontró con un libro de consuelo en el que Juan dice, miren, yo me encontré con el Señor, pero no estoy exento de sufrir lo que tengo que sufrir. Eso por un lado, pero cuando leemos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, nos encontramos que Juan ve las bodas del Cordero, algo maravilloso, y del entusiasmo se pone a adorar al ángel, y el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiso decirle? A veces el término espíritu a nosotros los creyentes, en especial los pentecostales, nos enloquece, pero espíritu también puede significar intención, propósito, ánimo. Y le está diciendo a Juan, Juan, el propósito de esta profecía es la gloria de Cristo, adorar a Jesús. Así que acá tenemos el doble propósito del libro de Apocalipsis. Primera parte, consuelo a los creyentes perseguidos que sufren injusticia, y cuando uno experimenta una injusticia sostenida, empieza a perder la fe. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hablando justamente de la viuda y el juez injusto en Lucas, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra, inmediatamente después de decir, hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Es decir, los creyentes se desaniman, ven injusticia sostenida, empiezan a perder su confianza en Dios. El libro de Apocalipsis los reubica. Dicen, miren, lo que pasa de ninguna manera tiene que significar que Dios se olvidó. Dios sigue teniendo todo bajo control. Y eso lo vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde repite 12 veces la palabra trono,
dando a entender que el Señor sigue estando en el trono. El COVID no se le escapó del laboratorio a Dios, Así lo tenía es, bajo así control. es. Y eso nos lleva a adorar a Jesús, glorificarlo a Jesús. Cuando yo me olvido que el libro de Apocalipsis busca glorificar a Jesús, empiezo a ver platos voladores, platillos voladores y cosas raras. Ahora, cuando yo me doy cuenta que la esencia es glorificar a Jesús, ahí puedo interpretar la escatología de una manera sana y no preocuparme tanto por las cosas que vienen, sino, como bien decías, recibir aliento como para servirlo. Y acá viene el punto que lo explica en Mateo 25. Cuando dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al que el Señor pone sobre su casa? Pero si el siervo dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a comer y beber con los borrachos y golpear a sus consiervos, vendrá el Señor en la hora que éste no sabe. Cuando la iglesia pierde de vista la inminente venida de Cristo, empieza a concentrarse más en su bienestar que en su misión. Entonces, estos eventos que ocurren traen un despertar a la iglesia porque nos hacen olvidar de la búsqueda de nuestro bienestar, el famoso hedonismo cristiano, y nos hace concentrarnos en el deber, porque si yo sé que Cristo viene pronto, yo tengo que apresurarme a cumplir con la misión. Si vienen visitas a casa, tengo que barrer la casa cuanto antes. Me llaman por el teléfono móvil, me dicen, estamos a 15 minutos, me apresuro más para limpiar la casa. Y la misión de la iglesia es la predicación del Evangelio. Y del mismo escritor del Apocalipsis, al final de su evangelio, deja claro el propósito del libro, ¿verdad? Dice, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito y manifiesta dos propósitos. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el que no ha nacido de nuevo, venga al conocimiento del evangelio. Pero también dice, y para que creyendo en él, tenga vida en su nombre. vida Y esta eterna. palabra es para nosotros. No tenemos que dejar de creer, tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. Y para cerrar la idea del síndrome del faraón, al pueblo hebreo le tocaron varias plagas también para que quisieran salir de Egipto. Y la iglesia debe incomodarse un poco y debe considerar estas señales como la necesidad de decir, ven Señor Jesús. De hecho, es el clamor de la iglesia. Apocalipsis dice, y el Espíritu dice, ven, y la esposa dice, ven, y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Es decir, el Espíritu Santo produce en el corazón de las personas el deseo de la pronta venida de Cristo, y la iglesia, en consecuencia, tiene el deseo de la pronta venida de Cristo, no como un escapismo, sino como la gran decepción de lo que este mundo puede ofrecer. Ajá. Los cristianos, por eso los bienaventurados, cuando leemos las bienaventuranzas de Mateo, son bienaventurados los que están incómodos en este mundo. Los que están dispuestos a padecer injusticia, los que sufren persecución, los que sufren calumnias. Bienaventurados, felices, dichosos, los que se sienten incómodos acá, porque eso les hace concentrarse en lo que viene allá. Total, y poder nosotros, una de las aristas que pululan, ¿cierto? Ya está pasando un poquito de moda, pero por ejemplo, la teología de la prosperidad lleva al confort al cristiano, que qué necesidad tiene de que Cristo venga por su iglesia, si aquí en la tierra está bien. Y eso lo puede llevar también al reino ahora, al dominianismo, de qué venida de Cristo ni qué nada, si aquí estamos bien, aquí estamos cómodos. Pero cuando las circunstancias nos incomodan, tenemos que volver a nuestra misión como iglesia, a nuestro propósito y considerar las señales como una bendición porque nos acercan a Dios. Exactamente. A veces estamos gozando de tanto bienestar en esta tierra que ni al cielo queremos ir. Y lo cierto del caso es que nuestra vida tiene fecha de vencimiento, tarde o temprano. Todos quisiéramos que sea más tarde que temprano, pero nuestra vida tiene una fecha de vencimiento, porque esto no es lo definitivo. Si en esta tierra fuéramos eternos, además de ser malos, esto sería el planeta infierno.
pero la misericordia de Dios ha permitido que esta tierra sea un lugar de paso en el que podemos decidir, habiendo recibido sol y lluvia, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, y donde experimento ambas cosas, y donde experimento las consecuencias del pecado y las consecuencias de la injusticia de otros, es entonces cuando tomo la decisión de concentrarme en el Señor y darme cuenta que esto es un segmento que dura muy, muy poco, y que acá tengo que decidir con quién y cómo voy a vivir para saber cómo voy a pasar la eternidad y con quién la voy a pasar. Así es, somos humanos en sus manos y simplemente nuestra misión sigue siendo hacer discípulos, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esta es la Gracias. misión de la iglesia. Ok, tenemos dos temas pendientes que has dejado aquí como cabos sueltos. Uno es el del foco de interés y otro es el de cómo va el camino. Pero quiero invitarte a que observemos un video y una vez habiéndolo visto, quiero preguntarte cómo está el ambiente del IBRP. Vamos a darle un saludo también a nuestros maestros. Entonces, observemos este video y ya regresamos contigo. Es un lugar para crecer. Es un lugar para vivir la fe. Nos preparamos para servir con excelencia. Es el lugar que te conecta con tu llamado. Un saludo a todos nuestros directivos que están conectados, un saludo a los directores de las sedes del Seminario Bíblico en el país y a nuestros estudiantes. Un abrazo a todos los estudiantes de las sedes del Seminario Bíblico en el país. Entonces, quiero preguntarte, Edgardo, ¿cómo está asumiendo el IBRP estas circunstancias de no poderse reunir en salones de clase de forma presencial? ¿Cómo está el ambiente en el IBRP allí en Argentina? Estamos con alrededor de unos 130 internados que han quedado varados. ¿Por qué decimos varados? Justo la decisión de nuestro presidente de la Nación se tomó a partir del día en que terminaban las clases de un programa, lo cual permitió que saliera la mayor parte de los estudiantes de ese programa a sus hogares y no los sorprendiese la cuarentena en la que ya no podían salir. Y al lunes siguiente, en plena cuarentena, comenzaba entonces el nuevo programa de internados. Wow. ¿Qué ocurrió? Estudiantes que tenían pasajes para más allá del día que se decretó la cuarentena quedaron varados. Estudiantes que estaban haciendo becas de trabajo para estudiar en este programa quedaron aquí. Estudiantes que se quedaban para hacer beca de trabajo mientras estaba el programa quedaron aquí. Así que ellos los tenemos en un aula, como somos una comunidad cerrada, es semejante a una familia, y como los estudiantes acá tienen todo, absolutamente todo, no necesitan prácticamente nada, entonces no tienen necesidad de salir salvo para lo indispensable. Así que estamos como una gran familia, se reúnen en las aulas, 3 aulas, pero tenemos 2/3 de todo el estudiantado que están siguiendo las clases por vía digital, los devocionales por vía digital, y tenemos la totalidad de los estudiantes sabatinos, que superan los 500, 600 aproximadamente, que lo están tomando también por vía digital. Así que la vida sigue con un gozo tremendo. Ok, brevemente un saludo para nuestros maestros, para nuestros estudiantes del Seminario Bíblico en el país. Un enorme cariño para todos los profesores, los directivos del Seminario Bíblico. Bueno, he tenido la ocasión de conocerlo y de visitarlo en diferentes etapas ahí en Bogotá. Y cada viaje que hago
me encuentro con mejoras, con modificaciones maravillosas. Esa biblioteca es una delicia, esas aulas, ese salón auditorio, bueno, pero un gran cariño. Los edificios son hermosos, pero no son la gran cosa. Tampoco quedará piedra sobre piedra, ¿no? No es una maldición sobre, no es una maldición sobre el Instituto Bíblico, pero los profesores y los alumnos merecen lo mejor, un enorme cariño para todos. Varios de ellos han sido alumnos en ISUM, así que espero que no pierdan de vista la gran misión de enseñar palabra de Dios a los futuros siervos. Ok, muchas gracias. Retomemos nuestro tema. Entonces, nos hablaban de un nuevo camino que debe seguir la iglesia en vista de estas circunstancias a la luz de la Biblia. Cuéntanos de qué se trata. Bien, como decía, la iglesia se enfrenta normalmente con el peligro de distracciones. Nombraste algunas de ellas, esas teologías que tratan de ponerlo al hombre en el centro, donde el hombre es el que recibe el bienestar, donde el hombre es el que con sus oraciones hasta puede controlar a Dios, a veces sin quererlo. Pastores amigos y bien conocidos y conocidos comunes a veces piensan que con su oración pueden modificar la voluntad de Dios, pueden modificar los planes de Dios. A veces nuestras oraciones se quieren parecer más a instrucciones que le damos al Señor para que las cosas salgan bien. Entonces le pedimos que haga las cosas con determinado detalle y nos olvidamos que la oración es un diálogo en el que a veces cambia el mundo exterior, pero el mayor cambio lo experimentamos nosotros después de la oración. Porque la oración tiene una fase en la que hablamos con Dios, pero hay una segunda fase que es en la que Dios nos habla a nosotros. Esos momentos de silencio, esos momentos de meditación, donde Él nos habla y donde va cambiando nuestro parecer. Cuando nosotros leemos los salmos, vemos una progresión en cada salmo, donde los primeros versículos de cada salmo parecen un reclamo a Dios, en aquellos, sobre todo en los que hay clamor, ¿no? Un reclamo a Dios sobre ciertas cosas, levántate, Señor, o cosas por el estilo, y a lo último hablan de la alabanza a Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel. El famoso salmo que dice, era tan torpe que mi corazón sentía punzadas, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin. Es decir, en la oración el mayor cambio lo experimentamos nosotros porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice. A veces somos tan arrogantes que creemos que nuestra oración va a hacer que Dios haga las cosas y Dios tiene decidido todo antes que se nos ocurra pedirlo. Si nosotros pudiéramos entender todos los misterios de Dios al punto de decirle las cosas que debe hacer, o Dios es muy pequeño o nosotros somos demasiado grandes, y ambas posibilidades son inexistentes. La iglesia tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios y los tiempos de Dios interpretarlos para cumplir la gran comisión. Nosotros no vamos a establecer ningún reino de nada. Nosotros no vamos a poner reyes y quitar reyes. El que lo hace es Dios. A nosotros lo que nos toca es predicar las buenas nuevas. Y acá está lo que los discípulos le dijeron al Señor cuando Él resucitó. El Señor crucificado era el Mesías que sufrió y que murió, y los discípulos se preguntaban, ¿cómo puede ser esto? Ellos en ese tiempo no tenían ni idea de cómo sería que el Mesías muriera. Y de pronto muere, se terminan las esperanzas, vuelven a la pesca, se esconden con miedo, y de pronto lo ven a Jesús resucitado. Viene la noticia, el Señor resucitó, y luego de haber aparecido aleatoriamente con algunos y con otros, el Señor les aparece a todos. Y luego de hablarles algunas cosas, los discípulos le preguntan, dinos, ¿restaurarás el reino? ¿Por qué le estaban diciendo esto? Porque justamente ese Jesús era el Mesías, era el rey, que iba a restaurar el poderío de Israel y el reinado de él. Y Jesús les responde, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como que el Señor les hubiera dicho, ¿qué les importa el momento en el que yo voy a venir? Lo que tiene que importarles a ustedes
es ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos míos y llevar mi evangelio hasta lo último de la tierra. Y hemos leído en Mateo 24 que será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Y esto lo añade Pedro. Pedro, cuando habla de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante dice, preparándoos y apresurándoos para la venida de aquel gran día. En griego lo dice más claramente, dice, preparando y apresurando el día de su venida. ¿Por qué? Si el Señor todavía no vino, porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, quiere decir que si todos proceden al arrepentimiento, Él viene. ¿Y cómo logro que procedan al arrepentimiento? Como dice Pablo en Romanos, el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo creerán si no les fuere predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, si yo quiero apresurar la venida del Señor, yo tengo que cumplir con la misión. Si no, estoy en la carrera de la liebre y la tortuga. La liebre son los nacimientos de la población se va multiplicando a este ritmo. Cuando uno ve en un programa de internet el ritmo de crecimiento de la gente, a este ritmo van naciendo personas en el mundo. Ahora, ¿a qué ritmo se convierten? La tortuga. Esta situación que estamos viviendo está haciendo que el Evangelio se predique mucho más porque, como habías dicho, Alex, las personas se están animando, las personas están enfocándose en el Señor, los incrédulos están golpeando las puertas de las iglesias, no de los templos, porque en Argentina hasta ahora los templos están cerrados, pero las iglesias están abiertas, porque en cada casa hay una iglesia, porque en este medio estamos formando iglesia, aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, estamos formando iglesia, y la gente está golpeando las puertas de la iglesia, y como nunca nuestra palabra, la palabra de Cristo, está llegando a otros lados. Así que la meta de la iglesia es la gran comisión y no tenemos que dejarnos distraer ni por las teologías de la prosperidad o del bienestar, porque cada vez que uno pierde de vista la pronta venida del Señor, se concentra más en su bienestar que en su misión. Y por eso nos encontramos que muchas iglesias o denominaciones históricas han perdido su norte y se han vuelto sociedades filantrópicas que están para hacer bien a la humanidad y para satisfacer las expectativas del mundo. El mundo quiere que ayudemos a la sociedad, que los hagamos más buenos, que le demos de comer al hambriento. Ahora, la expectativa de Dios con nosotros es que anunciemos su palabra para que Él venga pronto a reinar. Ajá. Entonces, permíteme ir sacando como conclusiones. Cuando abordamos la pregunta de qué dice la Biblia acerca de las señales antes del fin, estás reiterando que lo que dice la Biblia es que tenemos una tarea que cumplir y que las señales nos están llamando es a seguir predicando el Evangelio y que la iglesia de Jesucristo, su prioridad es el cumplimiento de la gran comisión. Pareciera que no fuera algo nuevo, sin embargo, es el enfoque bíblico que nos debe llevar estas señales del fin. Exactamente, exactamente. Cuando llegue la tribulación, ese será el trato exclusivo para Israel. Y la iglesia entonces, en este tiempo, antes que llegue la tribulación, tiene que cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Esto lo dice Romanos 11, donde Pablo dice, ahora ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. ¿Quién es el que permite que entre la plenitud de los gentiles? La iglesia que predica hasta lo último de la tierra para ganar a los gentiles. No nos tenemos que olvidar de esa meta porque eso fue lo que el Señor nos encomendó. No nos encomendó otra cosa. Excelente conclusión porque en realidad es lo que dice la Biblia. Alguien en el chat estaba preguntando que qué sustento bíblico se tiene para decir que la iglesia padecerá algunas de estas señales. Entonces, no sé si tienes respuesta o si lo vas pensando. A ver otra vez la pregunta, porque en realidad la iglesia no va a padecer las cosas que ocurren en la tribulación, pero los adelantos que hay
Jesús dijo, pero no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Así que las cosas que vamos viviendo, la iglesia las enfrenta como enfrentó a lo largo de los siglos, enfrentó pestilencias, enfrentó cataclismos, miserias, pero en la tribulación va a ser mucho más severo. Ok. Está conectado muchas personas y veo por aquí un comentario del pastor Alfonso Quevedo, un saludo para él, que dice, la iglesia existe ¡Oh, Alfonso! para Un gran abrazo para ti. el evangelio. Qué bonito que esta reflexión nos está llevando a nuestra misión, a la misión de la iglesia, y que las señales forman parte de la misión, como que Dios nos ayuda a cumplir la gran comisión por medio de las señales. Claro que sí. Se nos está yendo un poquito el tiempo, pero me dijiste que te acordara respecto a este tema, el foco de interés. Cuéntanos qué nos querías decir al respecto. Bien, están apareciendo muchas personas que empiezan a hablar, sí, que ya estamos en el tiempo de las trompetas y algunos dicen haber oído las trompetas y la NASA salió a explicar de que son cielomotos, que son simplemente fenómenos físicos que siempre existieron y que ahora están en relevancia por la quietud de la población. Y a veces la gente se distrae pensando en las señales. Y la palabra lo dice, la palabra señal habla de signos que nos dejan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De que la creación está gimiendo con dolores de parto. Esto tarde o temprano va a colapsar. Pero como decimos, si son señales de su venida, nosotros tenemos que apresurarnos a cumplir con nuestra tarea. La tarea del Señor es venir y poner fin a estos sistemas. Otra cosa, la iglesia no debe involucrarse tanto en este mundo, sino que la iglesia se involucra en este mundo solo a fines de predicar el evangelio. Si yo le doy un vaso de agua a un pequeñito y se lo doy sin Cristo, estoy pecando. Tengo que darle ese vaso en nombre de Jesús. Muchas veces la iglesia realza los valores cristianos, pero sin Cristo. Queremos defender los valores cristianos, pero nos olvidamos que los valores cristianos son consecuencia de tenerlo a Cristo. Imponer a este mundo valores cristianos es tratar de ponerle una piel de oveja a un lobo rapaz. El lobo sigue siendo lobo. Entonces yo no voy a cambiar este mundo, pero si yo predico el evangelio, aquellos que aceptan a Cristo en sus vidas van a cambiar. Entonces la iglesia tiene que concentrarse no en las demandas de este mundo, sino en las demandas de Dios, porque a veces la iglesia se concentra en buscar bienestar a la sociedad y lo único que logra es que las personas se mueran y se vayan al infierno con una sonrisa. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirles la verdad, que hay un infierno, que hay un cielo y que se rindan sus vidas a Cristo, pero no por miedo al infierno. Porque eso hicieron los fariseos cuando querían bautizarse y Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la conversión de la persona en arrepentimiento no tiene que basarse en el miedo de lo que se viene después y el escapismo de lo que pueda llegar, sino que el arrepentimiento tiene que basarse en entender que estábamos yendo de contramano con Dios y que necesitamos reconciliarnos con Él y aceptar la gracia de Él para vivir con Él y encontrarle un sentido a nuestra vida. Pilar Hernández nos pregunta, ¿es posible que estemos viviendo principio de dolores, como lo dice Mateo 24? Sí. Y convengamos que el principio de dolores llegó inmediatamente después que Jesús fue crucificado. El sacrificio de Cristo fue tan absoluto que Dios no permitió que hubiese más sacrificios y cuando se destruyó el templo, desde ese momento no hay más sacrificios. La diáspora de los judíos, las guerras, las nuevas enfermedades, todo lo que hay son principios de dolores, pero solo principios. La tribulación no está destinada para los creyentes. Ok.
Omar Núñez nos pregunta, ¿es arrebatamiento o venida de Cristo? Muy buena pregunta y necesaria para hacerse. Se habla de venida de Cristo y se habla de segunda venida de Cristo porque hubo una primera venida y la primera venida fue en carne. La segunda venida será en poder y gloria. Y cuando uno habla de venida es cuando Él viene para quedarse a reinar. El arrebatamiento o traslación o rapto no es otra cosa que la nivelación de lo que llamamos primera resurrección. La primera resurrección, que es resurrección para vida eterna, hace que aquellos que tenían sus almas desnudas, que están en la presencia de Dios, reciban cuerpos incorruptibles y nosotros, que estamos en pie, recibamos una transformación de nuestros cuerpos. Entonces, esto no es venida de Cristo. Esto es el rapto, el arrebatamiento, la primera resurrección, donde vamos a estar para siempre con el Señor. La segunda venida es después de la tribulación. Es decir, el arrebatamiento da inicio a la tribulación, 7 años de tribulación y luego segunda venida. Ok, vamos cerrando, vamos sacando algunas conclusiones. Entonces, de lo que hemos hablado, tú me vas retroalimentando si estoy en lo cierto en estas conclusiones. El enfoque de la iglesia debe ser el cumplimiento de la gran comisión como su tarea que nunca ha cambiado. Tal cual. El propósito de las señales es que el no creyente se acerque a Dios para salvación y el creyente se acerque a Dios para santidad. Tal cual. Cuando Que la- pasan estas cosas, el ser humano se da cuenta que no tiene control de nada. Y ahí es cuando busca a Dios que sí tiene el control. Y precisamente esa me lleva a la siguiente, que nuestra oración debe ser bien enfocada en la soberanía de Dios y no como dándole sugerencias a Dios en qué debe hacer. Tal cual. ¿Ok? ¿Y cuál podrías añadir tú? ¿Cuáles más podrías añadir? Bueno, ¿qué más? Que nuestras vidas tienen que ser vidas de santidad para no tener un choque cultural en el cielo. Depender de Dios, temer a Dios No tener un y choque entender, cultural en el cielo. y entender que mientras Dios tiene un plan con nuestras vidas, somos Superman. El día que termina ese plan, el día que cumplimos con el propósito de Dios, morimos de una uña encarnada. Apuntamos los cañones contra el COVID-19 y nos olvidamos de que hay más de 800 asteroides que amenazan chocar con la Tierra, hay millones de virus capaces de mutar y matarnos, hay millones que mueren por año de accidentes de tránsito, hay muchos más millones que mueren de enfermedades cardiovasculares y ahora estamos todos asustados por el COVID. Seamos prudentes y tengamos una pierna que es la de la responsabilidad, haciendo todo lo que se nos dice y lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero no nos olvidemos que la otra pierna nuestra es la pierna de la confianza y que si el Señor no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cumplamos con nuestra responsabilidad y con nuestra misión y confiemos en Dios y esto nos va a dar paz. Ok, aquí Jesús Santa María dice algo de lo cual se habla mucho, el nuevo orden mundial. ¿Nos puede, por favor, aclarar al respecto? Al principio hablábamos un poco de eso, pero también alguna conclusión ya al punto. Sí, hay en esta meseta nos encontramos con que el Poder Ejecutivo está teniendo mucho más fuerza que el Legislativo y el Judicial. Los presidentes se están moviendo por la urgencia con decretos, normativas y tomando el mando de una forma casi dictatorial y todo el mundo lo está aceptando. Las personas se están aislando y se están comunicando indirectamente a través de medios como este. Los templos se están cerrando, las personas tienen miedo y se automarginan, los países se están endeudando y están asumiendo compromisos y las personas también se están endeudando con un Estado que trata de protegerlas y luego le estarán debiendo ciertas cosas. Están colapsando las economías mundiales, están invadiendo la privacidad de las personas con vigilancia, cibervigilancia y otras cosas. Y todo esto lo estamos viviendo y naturalizando como algo normal cuando hace 3 años atrás lo hubiéramos criticado. Esto va a dar lugar, después de una meseta de acostumbramiento, a que un día el anticristo
sí haga todas estas cosas con mucha más fuerza, pero afortunadamente estaremos con Cristo nosotros para ese tiempo. Gloria a Dios, así será. Edgardo, una palabra que si fuera con lo que tú quisieras que se quedaran los oyentes, que dijeras, esto es lo que dice, la propuesta fue, ¿qué dice la Biblia acerca de las señales del fin? Haz tu exposición de motivos final, dando esto que quieres que los oyentes se queden, que los espectadores se queden con esto en su corazón. Bueno, lo que dice Pedro en su carta, puesto que estas cosas han de ocurrir, ¿cómo no debéis vosotros de andar sabia y prudente y santamente? Tenemos que vivir en santidad y tenemos que buscar a Dios. No permitamos que el noticiero llene tanto nuestra mente, sino permitamos que la palabra de Dios llene nuestro corazón, que es lo que necesitamos. Está bien escuchar las noticias y estar actualizados, pero necesitamos escucharlo a Dios y como nunca. Vivamos el culto familiar en familia, pero leamos la palabra, oremos y congreguémonos de la forma que sea, quizás por Zoom o por redes sociales, pero no perdamos esta esencia de santidad y consagración, porque, como sea, Cristo viene pronto. Ok, y utilizando un texto de Hebreos, podríamos decir, no dejando de conectarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y totalmente al lugar, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, Tal nos cual. reinventemos, que sí, esa palabra reinventarse está ya al punto del desgaste, ¿no? Ya la estamos desgastando demasiado. Que cambie la forma, pero no tenemos que reinventarnos a la medida de que tenemos una misión por cumplir, tenemos una tarea que cumplir y esa no ha cambiado. Entonces nos reinventamos de forma, pero no de fondo. Tenemos límites físicos, pero todavía la palabra de Dios no está presa, como lo dijo el apóstol Pablo. Así que lleguemos con la palabra de Dios a donde nuestros cuerpos tal vez no puedan llegar. ¿Ok? Congregarnos, decía por aquí, congregarnos por medio de Zoom. Había una última pregunta por aquí, quiero aprovechar, hay muchos comentarios, muchas preguntas. Curiosamente, la mayoría de los comentarios han sido afirmativos, van diciendo amén o van estando de acuerdo con lo que han dicho. Han habido en realidad pocas preguntas, pero una de ellas, se la tenía por aquí, hablaba de ¿qué nos garantiza que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Muy bien, la tribulación es la semana 70, que está profetizada en Daniel capítulo 9, y cuando el Señor le dice a Daniel, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, está hablando específicamente de Israel. Entonces la tribulación es la semana 70 destinada a Israel. Pero dice en la primera carta a los tesalonicenses que cuando se manifieste el anticristo en la tribulación, porque eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, que desde el capítulo 4 en adelante habla de la tribulación, el anticristo, que será el líder de la tribulación, dice que se manifestará recién cuando quien lo detiene sea quitado de en medio. Y cuando éste sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Algunos dicen, no, lo que va a ser quitado es el Espíritu Santo. No, señores. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnipresente, no puede ser quitado Dios de ningún lado. El Espíritu Santo trabajará en Israel porque Israel será salvo, convirtiéndose como nación durante la tribulación. Entonces la iglesia no tiene nada que hacer porque la iglesia estaba como real sacerdocio, nación santa, para publicar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Luz admirable. Por lo tanto, en la tribulación habrá gentiles que se conviertan, pero Dios extenderá el tabernáculo sobre ellos. Pero la iglesia es la esposa que estará disfrutando de las bodas del Cordero mientras todas estas cosas están pasando en la tierra. Y esa es nuestra bendita esperanza. Edgardo, se nos acabó el tiempo. Qué tiempo tan corto, tan bien aprovechado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que
se cumple el proverbio cuando dice que es mejor pararse en la mesa con un poco de apetito que hastiados de comer. Y hoy hemos quedado con apetito respecto a estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sacado este tiempo y por habernos llevado a la luz de la palabra de Dios. Ha sido un honor y un placer para mí y un enorme cariño para todos los amigos y en especial para vos, Alex. No, un cariño especial para ti. Saludos a tu familia y a todos los pastores allí en Argentina. A todos los que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias. Es una hermosa oportunidad la que nos dan de poder llegar hasta la casa y poder hablar de estos temas, de qué dice la Biblia, antes de considerar qué dicen otros, qué dice la bendita palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero para esos tiempos peligrosos la respuesta es volver a la palabra. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Ante grandes problemas, grandes oportunidades. Es el momento justo para que desde tu casa inicies los estudios de licenciatura en Biblia y Teología con la Universidad Global. Escribe este email e inicia tus estudios ya. Recibirás los materiales a través de tu correo electrónico, desarrollarás tu estudio autodidacta con opción de recibir asesorías virtuales y podrás presentar tus trabajos y examen final, todo desde tu casa. Comunícate con nosotros a los teléfonos 314-399-9100 y 310-872-8025. Universidad Global, capacitando al creyente donde quiera que se encuentre.